yo no estaba pasando por un muy buen momento. Cuando me di cuenta de que estaba alejándome más y más y más de mi país, ahí fue cuando me di cuenta de que mi vida estaba por cambiar completamente. Le pregunté a un taxista, disculpe, ¿dónde puedo tomar el Uber? Le pregunté, o sea, ¿a dónde se estacionan los Ubers? ¿Cómo un plato que se llama a lo pobre puede ser tan caro? Bienvenidos de nueva cuenta al canal. El día de hoy les traigo Storytime y es que me trajeron mi computadora desde México y en ella hay muchísimas fotografías, videos acerca de mi primera visita aquí a Chile en 2017. Para las personas que son seguidores del canal saben que yo en primer lugar ya había venido a Chile hace ya 5, 6, 7 años a hacer un intercambio académico a la Universidad San Sebastián y de hecho quiero contarles un poco de la experiencia de ese entonces. Y bueno, estoy grabando en la casa porque bueno, ustedes sabrán que a mí me gusta grabar en el exterior, mostrarles lugares, pero lamentablemente mi camarógrafa de planta está enferma, así que toca grabar en la casa. Quédense porque la historia se va a poner muy buena. Bienvenidos a El Mundo por Eduardo. En realidad mi experiencia viajando a este país por primera vez comienza prácticamente en México. Todo lo referente a hacer un viaje al extranjero comienza en Chetumal. Y es que era la primera vez que me tocaba tomar un avión y yo no sabía las sensaciones que provocaba subirse a un avión. De hecho, ahí fue cuando descubrí que me mareaban los aviones. De Chetumal a Ciudad de México hay que tomar un avión que dura aproximadamente hora y media. Y bueno, pues ahí me tocó subirme por primera vez. Mi familia en realidad no estaba como que muy... no me creía mucho eso de que iba a salir del país a estudiar fuera. Y es que en realidad mi familia no es muy viajera que digamos, por lo que siempre hemos viajado dentro de la República Mexicana y de hecho no tengo conocimiento de que algún familiar mío haya salido al extranjero. Yo creo que era el primer integrante de mi familia, o sea, tanto de mi núcleo familiar como mis primos, mis tíos, que salía del país y a un lugar tan lejano como Chile era la primera vez. ¿En qué momento mis papás se dieron cuenta que de verdad me iba a ir del país? Bueno, cuando les dije, ¿saben qué? ¿Será que me pueden llevar al aeropuerto? Es que ya me voy. Y que me vieron con maletas fue así como que de... Yo creo que ellos pensaron así de, ah, no, pues sí, de verdad se va a ir. Yo creo que cuando un hijo se va lejos, igual debe ser como que choqueante, así como que impresionante, o no sé, la verdad yo no soy padre, entonces no puedo describir una sensación de ese tipo. Y bueno, aquí la verdad que me gustaría ser totalmente sincero con ustedes, las personas que ven mis videos. Y es que en esos años, de hecho Belén sabe que esta situación, yo no estaba pasando por un muy buen momento. A pesar de que el intercambio como tal es una muy buena noticia, siempre es algo positivo ir al extranjero, nuevas experiencias. La verdad que yo no estaba pasando por un buen momento, una muy buena racha. Y de cierto modo esa situación me anestesió para poder... Estaba como anestesiado emocionalmente. Y la verdad que me costó de cierto modo disfrutar ciertas cosas. Pero aún así yo creo, o sea, viéndolo a la distancia, me doy cuenta de que en cierto modo me sirvió bastante eso como para no tenerle miedo a lo que iba a afrontar. Porque igual hago como la remembranza de todo lo que fue el proceso y pienso que igual era algo heavy y como les digo, mi familia no es algo habitual el viajar al extranjero. Separarse del núcleo familiar igual no era sencillo, yo de cierta manera lo pienso. Entonces eso como que me sirvió, o sea, yo le veo el lado positivo a lo negativo y pienso que de no haber sido así, a lo mejor y no hubiera podido venir. Entonces iba anestesiado emocionalmente y las cosas que uno supondría que, por ejemplo, el subirse al avión que sería así de wow. Sí iba tomando fotografías de las situaciones, pero igual era así como que estar así como que en estado así. Bleh. Pero bueno, al final logré subirme, llegué a Ciudad de México y lo que tenía que hacer en Ciudad de México era recoger mi visa de estudiante. Para poder ir a recoger mi visa de estudiante lo que tenía que hacer era irme 2 días antes de mi vuelo para poder tener tiempo de hacer las cosas. Yo soy ese tipo de personas que hacen las cosas con antelación, con mucho tiempo de distancia para no andar con contratiempos. Mi experiencia en la Ciudad de México al llegar, toda esa experiencia como tal fue un presagio de lo que iba a ser toda esa travesía, porque yo renté una habitación de hotel, un hotel que se llama Hotel Arizona. Si ustedes alguna vez van a Ciudad de México, no les recomiendo ese hotel, la verdad que no, 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 no. Es horrible. Como buen provinciano pensé que al llamarse hotel iba a ser un hotel. En realidad no era un hotel, se llamaba hotel, pero en la práctica era un motel. Entonces, las camas tenían chinches, el olor de la habitación era a cigarro y durante la noche se escuchaban los ruidos propios de un motel. Porque cerca de esa zona ocurren, bueno, ya saben, ciertos temas
para adultos. Después de eso yo tuve que ir a recoger mi visa y ahí me topé con un compañero de intercambio que él también venía a Chile, fue a recoger su visa, pero él tenía cita a las 10 de la mañana y el cónsul no estaba. Sin embargo, su vuelo salía a la 1 de la tarde y dieron las 11 y dieron las 12 y él tenía que hacer check-in 3 horas antes del vuelo. Y ahora yo nada más lo observaba y yo sabía que mi vuelo salía al día siguiente y yo tenía todo ese tiempo para poder recoger mi visa y en cambio él no. Entonces él perdió el vuelo y era él y otra persona, una niña, si no mal recuerdo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que las cosas que hago así, de hacerla con total antelación, es la manera correcta de hacer las cosas, porque así te evitas ese tipo de situaciones, el estrés. No me imaginaba cómo ese muchacho se pudo haber sentido el ver que llegaba a la hora. No podía hacer nada más porque pues el cónsul no llegaba. Después de recoger mi visa, regresé a mi hotel y esa era mi última noche en México. Lo que hice fue ir a comprar comida mexicana. Recuerdo que fui a un local de hamburguesas y tacos y compré un taco y una hamburguesa y esa fue mi última cena como tal de comida mexicana en ese año, porque después obviamente volví. Y ya me fui a acostar y pues me fui a preparar para el día siguiente. No me pude bañar ese día porque el hotel era asqueroso, era horrendo. Y el baño, imagínense si la habitación estaba así de mal, ahora imaginen cómo estaba el hotel, el baño del hotel. Uf, no, horrible, horrible. Entonces lo que hice fue pues empaparme en perfume e irme directamente después al aeropuerto. Pedí un Uber, me subí al Uber y todo, y ahí fue cuando comenzó ese choque de realidad de que te das cuenta de que te estás yendo. Es una experiencia que no he vuelto a sentir ni cuando volví para acá, porque como les digo, era la primera vez que yo salía de México. Era como un miedo a lo que puede pasar. Cuando iba en el Uber empecé a pensar, me voy a ir lejos de mi casa, me va a alcanzar el dinero, con qué gente me voy a encontrar. Entonces esa incertidumbre es preocupante, pero igual yo le encuentro algo así como emocionante. Cuando ya no estás en esa situación se vuelve así como bonito si lo piensas, porque son esas sensaciones únicas que vas viviendo y que solamente en ciertas situaciones en particular se dan. Y igual yo considero que es muy bonito ese tipo de sensaciones. De ahí llegué yo al aeropuerto y lo que tocaba era buscar mi puerta, hacer el control de migración y todo bien hasta ese momento. Tenía que hacer escala en Panamá de 18 horas. Yo llegaba a Panamá aproximadamente como a las 6 de la tarde y mi vuelo salía como a las 4 de la tarde del día siguiente, más o menos, no recuerdo muy bien. Pero aquí me sucedió la misma situación del hotel. Yo había arrendado un hotel en la ciudad de Panamá porque como era mucho tiempo dije voy a descansar para no matarme tanto y voy a arrendar un auto para poder ir a la ciudad porque el aeropuerto de Panamá está muy lejos del centro de la ciudad. Entonces renté el auto, me fui al hotel y cuando llego, bueno, resulta que también era un motel. ¿Cómo supe que era un motel? Bueno, pues cuando entré a la recepción estaban con unas rejas y tenían así como que el precio por hora, el precio de los preservativos, tenían otro tipo de cosas. Entonces, cuando entré a la habitación como tal, era peor que la de el Arizona en Ciudad de México. El olor a humedad, las camas mal, el baño peor aún. Entonces la habitación estaba perfecta para lo que era, pero no para dormir. Lamentablemente yo la había arrendado para dormir toda la noche y ya no era práctico buscar un nuevo hotel, entonces me tocó de nuevo quedarme ahí, así como que acostado. Y ni modo, esperar al día siguiente. Mi miedo igual era que me robaran el auto que había dejado estacionado afuera porque no tenía estacionamiento. Lo que aprendí de Panamá es que es bastante seguro. Yo siempre tenía el prejuicio de que Centroamérica era muy inseguro y cuando yo estaba camino del aeropuerto hacia el hotel, me perdí. Me perdí porque obviamente pues no tenía señal en el teléfono, no descargué los mapas. Esa es una recomendación, si ustedes viajan al extranjero, descarguen los mapas para que cuando lleguen allá no necesiten conexión y se puedan guiar a través del GPS. Lo que tuve que hacer era acercarme a unos policías que la verdad me dieron miedo. Muy amablemente me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que irte por aquí, por aquí, por allá. Y llegué finalmente al hotel, pero viajar al extranjero sirve para quitarte prejuicios, porque uno siempre tiene así como que unos estigmas de algunos países y hasta que los conoces te das cuenta de que no es tan así. Y de hecho me llevé una muy grata experiencia de mi estancia en Panamá, aunque fueron unas horas.
Pero la verdad que yo he pensado que me gustaría regresar para hacer como que turismo ahí y conocerlo más a fondo. De hecho, cuando yo estaba saliendo de Ciudad de México hacia Panamá, cuando uno viaja en avión siempre el asiento tiene una pantalla. Ahí puedes hacer la visualización del mapa en donde va tu avión. Bueno, en el momento en el que el avión salió del espacio aéreo mexicano, fue así como que me di cuenta de que mi vida estaba cambiando. Y es una sensación que no les puedo describir con tal claridad, pero cuando me di cuenta de que estaba alejándome más y más y más de mi país, ahí fue cuando me di cuenta de que mi vida estaba por cambiar completamente y tal cual. Ese viaje fue un parteaguas, es como si fueran dos Eduardos prácticamente. El Eduardo previo al viaje y el Eduardo posterior. Para muchas personas un viaje al extranjero o un intercambio probablemente no signifique mucho o su vida no cambie del todo, pero para mí sí. Fue tal el impacto que inclusive, o sea, después de ese intercambio me encuentro viviendo aquí en Chile. Y fue precisamente en Panamá cuando me di cuenta que estaba saliendo de México. O sea, que había salido de México, que ya no estaba en mi país. Uno cuando va creciendo o cuando nunca sale del país, bueno, pues tu realidad es el lugar en donde vives. O sea, eso es todo. Y al final tus compatriotas es como que muy homogéneo. Sientes que no hay un más allá. Y cuando llegué a Panamá y que empecé a ver gente de otro color de piel, con otro acento, otra moneda, porque en Panamá utilizan el dólar, fue chocante, impresionante, daba cierta nostalgia porque decías, ya no estoy en mi casa, ya no estoy en mi país, y te sientes así como que desprotegido, pero igual ahí es como que te das cuenta de que hay algo más de lo que tú ya conoces, y es como que abrirte la venda, como quitarte la venda de los ojos, y para mí fue muy grato esa experiencia, esa sensación. Tocaba viajar a Santiago de Chile, que era el lugar a donde tenía que llegar para participar en unos eventos que la universidad estaba preparando para nosotros, los estudiantes de intercambio. Afortunadamente yo tuve la suerte de que no estaba solo, porque en el aeropuerto de Panamá me encontré a una mexicana que también venía a Concepción muy casualmente. Mientras yo iba a la San Sebastián, ella iba a la Universidad de Concepción. De hecho, Alexandra a lo mejor no esté viendo el video, a lo mejor ni vea mis videos, pero si algún momento lo ve, te mando un saludo. Al final, ella me acompañó a mí y yo la acompañé a ella. Y fuimos un apoyo de que, mira, esto se tiene que hacer así, no, esto se tiene que hacer de esta u otra forma. Entonces ahí fue como que nace esa fraternidad entre compatriotas. Y igual es muy bonito experimentar esas cosas de encontrarte con un connacional en el extranjero y es así como que, como si fuera tu hermano de sangre. Es una experiencia que les recomiendo. Después de aproximadamente 6 horas de vuelos desde Panamá hasta Santiago, tocaba tocar suelo chileno por primera vez. Y de hecho, la primera sensación que sentí al bajar del avión fue como entrar a un congelador. Yo llegué a Chile el 24 de julio del 2017. Como saben, en esas fechas nos encontramos en invierno. Era pleno invierno, entonces yo en México, en Chetumal, que es súper caluroso, estábamos en pleno verano y aquí en Chile estaban en pleno invierno, entonces fue como que de un extremo a otro. Mi contacto con chilenos había comenzado en la embajada en Ciudad de México, pero aquí fue donde me encontré a los chilenos de multitud y en su ambiente. Y lo que destaqué en ese momento era que eran sumamente amables, eran muy cálidos. Bueno, en realidad son. Son muy amables, pero hablo de ese momento, eran muy amables, muy cálidos. Y como que estaban siempre en esa disposición de ayudarte, de echarte una mano. Cuando me tocó llegar con el agente de la PDI, yo la verdad que iba sumamente nervioso. Siempre me pone muy nervioso estos temas de trámites, de ir con autoridades a que te autoricen ciertas cosas. Entonces, no era menor el trámite que tenía que hacer, era ver que me permitieran ingresar a un país. Pero en general mi experiencia con el agente de la PDI fue buena, fue bastante amable. Pero su presencia física, o sea, su físico, su uniforme, porque andan con corbata y todo, sí era como que muy imponente, así como que sí te asusta. Esa fue mi primera sensación, que me dio miedo, pero que al mismo tiempo era bastante amable, era así como que contradictorio. Posterior a eso tuve que ir a tomar un Uber, de hecho tuve que ver la manera de conectarme, y aquí comienzan las inocentadas que comete uno cuando no conoce el lugar a donde llega. Logré pedir el Uber y salí del aeropuerto y lo que primero que hice fue preguntarle a un taxista. Le pregunté a un taxista, disculpe, ¿dónde puedo tomar el Uber? Le pregunté, o sea, ¿a dónde se estacionan los Ubers? Y lo que el taxista me dijo fue, ¿sabes qué? Aquí los Ubers son ilegales, o sea, y la verdad que se me puso así como que muy, como que así, como que se enojó. Y creo que escuchó mi acento y dentro de todo como que entendió la situación en la que estaba y me dijo, ya, pero yo te llevo, me dijo. Le digo, no, sí, es que ya lo pedí. Y en ese momento, pues lo que hice, lo que atiné a hacer fue
quitarme de ahí e irme a la otra puerta porque no estaba solo, pero igual me di cuenta en ese momento que había cometido un error. Preguntarle directamente a un taxista en dónde llega el Uber. Igual medio tonto de mi parte, inocente, no sé cómo lo quieran ver. Finalmente llegó el Uber y me dirigí, o sea, ni recuerdo cómo fue que logré ubicarlo porque se estacionó cerca del hotel que está frente al aeropuerto de Santiago y me subí al Uber. En ese entonces me cobró 12,000 pesos desde el aeropuerto hasta el sector Bellavista que está en Santiago. Y no sé cómo estará el precio del Uber en este momento. Y de hecho, cosa curiosa, el Uber de ese entonces era chileno. Aún habían Ubers chilenos. Afortunadamente había cambiado mis dólares a pesos chilenos y había cambiado aproximadamente como 30 o 50 dólares. Por lo que tenía suficiente efectivo para llegar a Santiago, moverme, de ahí irme a Concepción. Pero mi plática con el Uber en ese momento, por el acento, él sabía que era chileno. Pero sabía que estaba con una persona que me podía decir, no quiero cometer un error en lo que voy a decir, pero hablaba de cierta manera en la que no me inspiraba confianza, vamos a dejarlo así. Y me empezó a hablar de, oye, ¿y cuánto dinero tienes? ¿Cuánta plata traes en efectivo? Y yo así de, y le dije, no, ¿sabe qué? Solamente tengo justo lo que cambié para el Uber. Y porque me empecé a sentir como que en desconfianza, pero después comenzó como a darme consejos, me dijo, muévete de esta forma, tienes que ir hacia acá, allá, no te metas a estos lugares. Entonces ahí fue como que ya, dentro de todo fue amable y como que me sentí en peligro, pero luego como que me sentí en confianza y fue como que una subida, bajada de emociones en ese momento. Desde el aeropuerto hacia el sector Bellavista es bastante larga la distancia y llegué al hostal en donde me tocaba quedarme y al final me despedí del Uber que fue, dentro de todo, digamos que fue bastante amable. Solamente esa sensación que me provocó, pero bueno, son pequeñeces, digámosle así. En esos entonces yo creo que eran pequeñeces porque dentro de todo Chile era un poquito más seguro en Santiago, me refiero a Santiago, claro. Y aquí es donde comienza el drama, por así decirlo, porque ya me había pasado 2 veces que rentaba equivocadamente un hotel y resultaban que eran moteles. Bueno, aquí fue peor de cierto modo, porque yo sabía que había rentado un hostal, pero cuando llego a la reservación me dijo, ¿sabes qué? Tu reservación no es para hoy, es para mañana. La señorita del hostal me dijo, ¿sabes qué? No tengo habitaciones aquí. Hay un hostal que tiene habitaciones, pero está como a 3 cuadras de Santiago. Y me tocó ir caminando. Era de madrugada, la calle estaba muy sola y habían unas personas así como que en un callejón. No daban mucha confianza que digan. En el sector Bellavista saben que ahora la cosa está un poquito media peligrosona. Y antes igual estaba, según yo, dentro de todo era seguro. Pero en la noche, a esa hora sí como que te daba una sensación de inseguridad. Entonces yo iba con una maleta de rueditas, iba con una que cargaba aquí y una mochila, entonces iba bastante cargado. Perfectamente pude haber sido asaltado. Sí me dio miedo, tuve bastante miedo, entonces literal tuve que correr. Corrí cuando vi a las personas en el callejón y fui corriendo, corriendo, corriendo hasta que llegué al hostal. Milagrosamente llegué sano y salvo. Durante toda esa travesía yo creo que mi ángel de la guarda iba así como que peleando las batallas por mí porque hubieron muchísimos peligros, encuentro yo, considero que hubieron muchísimos peligros y las libré bastante bien, o sea, salí bastante bien librado y me siento bastante afortunado de poder decir eso. Al día siguiente comenzaba mi verdadera experiencia en suelo chileno. Y es que como yo llegué de madrugada, pues en realidad poco pude ver de Chile, pero esa mañana era mi primer día en Chile. ¿Y qué fue lo primero que noté en el hostal? Bueno, yo necesitaba bañarme. Y cuando entré a las duchas, el agua era helada. El agua de Santiago era muy fría, aparte de que en el ambiente había muchísimo frío, por lo que de nueva cuenta tuve que evitar el baño. De nueva cuenta, bañarme en desodorante, perfume y vámonos para la universidad. Ni modo, me tocó salir así porque, como les repito, yo venía de un clima tan caluroso a un clima tan frío, no me iba a adaptar en unas horas, entonces ni modo, sacrifiqué la higiene por un momento. Y de hecho, en la mañana tenía bastante sed y me habían dicho, en Santiago no tomes agua de la llave porque sabe muy feo. Entonces yo evité tomar agua ahí y lo que tuve que hacer era comprar de estas botellas en botellas y ahí fue mi primer encuentro con agua Cachantún, Cachantún, patrocíname. De hecho, mira. Es mía.
Después de mi inocentada con el taxista, aquí cometí otra inocentada. Y es que en el extranjero, ¿qué conocemos de Chile? Bueno, principalmente sabemos que en Chile se produjo 31 minutos. Entonces, ¿yo qué hice? Busqué en el mapa en dónde estaban los estudios de grabación de 31 minutos, que parece que era TVN. Ah, ¿sabe qué? Voy a ir a buscar los locales de grabación, capaz tienen una tienda de regalos. Llegué al lugar y pues obviamente no había nada y terminé bastante decepcionado ese día, pero pues bueno, inocentemente yo busqué dónde se grababa 31 minutos. Es como si una persona fuera a México y buscara en dónde está la vecindad del Chavo. Después de esa decepción buscando a 31 minutos me tocaba ir a la universidad. ¿Y qué pasó en la universidad? Bueno, la verdad que el recibimiento que la San Sebastián tuvo con nosotros los estudiantes de intercambio fue muy, muy, muy linda. A mí me encantó, o sea, se esmeraron mucho en que estuviéramos bastante bien recibidos, que nos sintiéramos acogidos. Fue muy cálida la recepción que tuvimos. Hicieron un baile de cueca frente a nosotros, nos explicaron cosas del país, consideraciones de seguridad, nos dieron algunos regalitos, de hecho nos regalaron un selfie stick, o sea, entonces esos regalos que nos dieron iba así de wow, yo iba súper impresionado, porque decía de cómo se toman estas molestias con nosotros los estudiantes. Nos dieron un tour por el campus que está ahí en Bellavista, y de hecho allí en Santiago no fue el primer temblor fuerte, porque el primer temblor fuerte fue el que viví aquí en Concepción, pero estábamos así parados cuando de repente empezó la tierra a hacer así. Y dijo la persona que estaba dirigiéndonos en el campus, dijo, bienvenidos a Chile. Y fue chistoso porque fue así como que apenas el siguiente día experimentamos nuestro primer temblorcito. Y de ahí pues terminó el evento y pues ya tocaba emprender el viaje hacia Concepción. Y pues las aventuras aún no terminaban. Tuve que ir caminando hacia el hostal para ir a recoger mis maletas que había dejado ahí y pedir un Uber. Cuando llegó el Uber me subí y comencé a conversar con él, que también era chileno. Una especie en peligro de extinción. Un Uber chileno. El Uber comenzó a conversar conmigo y le dije, no, soy mexicano. Y me dijo, no, bienvenido y todo. Y me dijo, ten cuidado cuando llegues al terminal porque ahí hay mucho lanza. Era la primera vez que escuchaba esa palabra y le dije, ¿qué es un lanza? Me dijo, no, son los ladrones que llegan y te arrebatan las cosas y salen corriendo. Y yo así de, bueno. Imagínense, yo como les dije, llevaba como 4 maletas y mi mochila y todo. Entonces era un blanco perfecto para ser asaltado. Llegué a la terminal y pues así yo andaba así como que viendo aquí, allá, allá, cuidando. Me sentaba y mantenía agarradas mis cosas. Y pues compré mi boleto para venir a Concepción y afortunadamente no me pasó nada. Comprado mi pasaje hacia Concepción, tocaba ir a almorzar. Y aquí sucedió uno de mis otros choques culturales, que es el tema de la comida y el dinero. Cuando llegué al restaurante que está encima del terminal Alameda, llegué y empecé a ver el menú y lo primero que noté era que había algo llamado lomo a lo pobre. Y lo empecé a ver y decía, lomo a lo pobre. Y vi el precio y decía 12,000 u 11,000 pesos. Y yo pensaba, ¿cómo un plato que se llama a lo pobre puede ser tan caro? Cuando me acerqué a la caja para decirle a la señorita qué era lo que quería, me dio vergüenza. Me dio como vergüenza decirle, quiero un lomo a lo pobre, porque... Y decía, si yo no soy pobre, ¿por qué voy a pedirlo así? Eso era lo que pensé porque no entendía el por qué se llamaba a lo pobre. De hecho, si ustedes saben por qué se llama a lo pobre, podrían dejármelo en los comentarios porque es algo que todavía no sé. Me puse a disfrutar el lomo a lo pobre, que de hecho fue una de mis primeras comidas como corresponde aquí en Chile. Y la verdad que quedé así de maravilloso, delicioso. Las papas, el huevo, la carne, fue así como que un boom de sabor. Y fue muy grata la experiencia conociendo este platillo chileno. Terminé de comer y lo que me tocaba ahora era ir a buscar mi andén de donde iba a salir el bus. Y aquí pasó otra situación porque comencé a buscar el boleto del pasaje de bus y lo empecé a buscar y a buscar y a buscar y no lo encontraba. Y ahí fue cuando me di cuenta que había perdido mi boleto. Estudiante de intercambio, recursos limitados, tener que volver a gastar en lo mismo y que no era barato, entonces igual fue frustrante, me dio miedo, me dio impotencia. Fue una combinación de sentimientos negativos y pues al final era así como de, pues ni modo, vas a tener que ir a comprar de nuevo un pasaje porque si se te perdió, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, tuve que bajar nuevamente, ir a la taquilla y le dije, señorita, ¿será que me pueda vender un pasaje a Concepción? Lo que pasa es que se me perdió el que había comprado a su momento. Y me dijo, ¿cuál es su nombre? Y le dije, Eduardo Badías.
Y me dijo, ah, mire, aquí dejó usted su boleto. Dentro de todo, yo cuando me quité de la taquilla, en primer lugar, había dejado el boleto asentado ahí, recogí el cambio y todo, pero dejé el boleto ahí y pues afortunadamente no tuve que gastar de nueva cuenta. Menos mal, porque yo creo que si me hubiera tocado una cajera aprovechada, no me hubiera dicho que había perdido el boleto, sino que me habría hecho comprar uno nuevo, no sé, algo así, pero dentro de todo, mi experiencia con los chilenos hasta ese punto fue bastante positivo porque yo decía, qué honestos, o sea, yo pensé eso realmente. Recuperado mi pasaje, lo que hice fue ir a buscar el andén en donde se iba a colocar mi autobús. Cuando subí al autobús dije, wow. Yo dije, ¿cuánto lujo en un autobús? Porque tenía asientos de cuero, eran reclinables, era de 2 pisos y dije, por el precio más barato obtuve un pasaje de primera clase, pensé yo. Y resulta que cuando llegué aquí a Concepción, o sea, cuando empecé a conversar con más chilenos, me decían que el boleto que había comprado no era de primera clase, de hecho había comprado de Turbus. Y me habían dicho que era usual que tuvieran accidentes en carretera, e igual era así de upsi. Pero imagínense el nivel de los autobuses aquí en Chile, o sea, ya en el camino hacia Concepción me pasó otro choque cultural con el tema del dinero. Y es que subió una señora a vender unos dulces y ese fue cuando en el trayecto pensé así de, ¿por qué si es primera clase para a cada rato y deja que suban vendedores ambulantes? No entendía esa parte. Decía, bueno, al menos creo que en Chile funcionan las cosas diferentes, ¿no? Subió la vendedora de dulces a vendernos, eran así como tipo alfajores. Yo pregunté el precio y me dijo, son 4 sobre 1000. Y yo cuando escuché eso fue así de, ¿qué? ¿Cómo? 4 sobre 1000. Y agarré y empecé a sacar dinero y empecé a darle 4000 pesos. Porque eso había entendido. Y lo que les digo, siempre me topé gente que se estaba dispuesta a ayudarme. El caballero que estaba al lado mío me dijo, no, 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 no le des tanto, me dijo. Tienes que darle 400 pesos. Y ya le pasé los 400 pesos y listo. Pero si no hubiera sido por ese señor, yo le habría dado 4000 pesos a la señora sin saber que le estaba dando muchísimo dinero. Y pues ahí sí me asusté porque dije, tengo que ponerme más vivo con el tema del dinero. Porque si no, como dice el buen chileno, me van a cagar. Comenzó otro drama apenas llegando a Concepción. No me recibió con lluvia, en el sur de Chile llueve mucho, y lo primero que me topé aquí fue lluvia. Pero lo que también me recibió fue el hecho de que en el terminal no hay wifi. Hasta el día de hoy la verdad desconozco si sigue sin wifi, pero de hecho debería tener wifi para la gente que viene sin planes para poder contactarse con su familia. Yo llegué esperanzado con toparme con Wi-Fi porque al menos los terminales de autobuses en México, en Chetumal, sí tienen Wi-Fi todos. Pero aquí cuando llegué y no había, fue así de... o sea, derribó mis planes. Porque no sabía qué hacer, tenía que llamar a la persona con la que arrendé la pensión porque ella muy amable me dijo, yo voy a ir a buscarte al terminal, pero avísame cuando llegues. Cuando llegué fue así de, ¿y cómo le aviso? Entonces lo que pensé hacer, y de hecho fue lo que hice, era comprar en una tiendita una bebida, un refresco y unos pingüinos. Eso fue lo que compré. Y le dije, ¿sabe qué, señorita? ¿Me podría prestar para una llamada? Lo que pasa es que soy mexicano, acabo de llegar, no tengo señal. Y de hecho, muy amable, la señorita me prestó su teléfono, me permitió hacer una llamada y no me cobró por la llamada. Y es lo que les digo. Como pueden ver, habrán pensado que me he topado con puros ángeles porque todos me ayudaron en todo momento. Entonces, en ningún momento me topé con alguien que me dijera no o que se intentara aprovechar de mí. Siempre me he topado con gente muy buena. Eso es algo que rescato de todas mis experiencias de vida, que me he topado con muchísima gente buena. En realidad, el chileno es así. Si puede ayudarte, te ayuda. Y más aquí en el sur de Chile. Si te puede invitar a comer a su casa, te invita. Es algo muy rescatable de la sociedad y de hecho creo que es algo que hay que mantener. Finalmente pude hacer mi llamada y la señora Antonieta, que es la persona con la que llegué a arrendar aquí en Chile en la pensión, fue a buscarme muy amablemente. De hecho, la señora Antonieta es una de las personas que más quiero aquí en este país porque ella ha sido muy amable conmigo, me cuidó prácticamente como un hijo más, entonces yo le tengo muchísimo cariño a la señora Antonieta. Cada que puedo voy a visitarla y de hecho a su hija Nicole también la quiero como una hermana porque se volvieron como familia para mí, siempre cuidaron de mí, entonces nunca me dejaron solo. Para efectos de ejemplo, les comento esto de que fueron a buscarme desinteresadamente hasta el terminal. Les llamé tarde y fueron a buscarme, entonces no me dejaron solo ni en un momento así. Porque perfectamente ella pues arrienda la pensión y ella me pudo haber dicho, ¿sabes qué? Vete en taxi, o sea, yo te rento la casa, o sea, la pieza, pero no te tengo por qué ir a buscar. Y por eso le tengo bastante cariño. Y pues con eso terminó mi primer día aquí en Chile. Y como pueden ver, dentro de todo fueron experiencias buenas. Y cuando hago la remembranza, cuando miro hacia el pasado, porque de hecho a mí me encanta mucho ver las fotos viejas que tengo en el computador, porque me hace sentir esas sensaciones que tuve en ese momento.
Y es como que revivir momentos, revivir momentos. Y la verdad que son momentos que, como les había mencionado, comenzaron como algo triste, pero se fueron convirtiendo día con día en algo muy lindo, en algo muy positivo, en algo muy feliz. Y la verdad que el haber venido a este país en primer lugar a hacer mi intercambio fue la mejor decisión de vida que pude haber tomado porque me transformó como persona, transformó mi vida, transformó mi destino y hasta el momento estoy satisfecho con lo que he logrado, estoy satisfecho con a donde he llegado y soy lo que soy el día de hoy por ese tipo de decisiones, por ese intercambio. Entonces, estoy muy agradecido por las cosas, cómo se han ido dando y pues si hay un destino, si hay un Dios, muchísimas gracias a Diosito, al destino, a quien ustedes crean en realidad. Y bueno, pues esa fue mi experiencia, esa fue mi historia en mi primer día aquí en Chile. No sé qué les haya parecido, qué opinan, si tienen alguna duda referente a esta historia, porque dentro de todo, al pasar los años, pues uno va olvidando detalles que se van perdiendo con el tiempo. Si les gustó el video o si quieren algo así similar, tengo muchísimas historias que contar, tengo muchísimas fotografías por mostrar. De hecho, es algo que cuando me llegó dije, le quiero mostrar esto a mis suscriptores. Y pues muchísimas gracias. Si les gustó, dejen un like, comenten, suscríbanse, compártanlo, que eso me ayudaría muchísimo. Muchísimas gracias. Esto fue El Mundo por Eduardo.